Alemania a principios del siglo XX, que tuvo plasmación en un gran número de campos de las artes. Su primer manifestación fue en el terreno de la pintura, coincidiendo en el tiempo con la aparición del fauvismo francés, hecho que convirtió a ambos movimientos artísticos en los primeros exponentes de las llamadas vanguardias históricas. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más objetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que la descripción objetiva de la realidad. Entendido de esta forma, el expresionismo es extrapolable a cualquier época y espacio geográfico. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. La palabra surrealista aparece en el subtítulo de Las tetas de Tiresias, en junio de 1917, para referirse a la reproducción creativa de un objeto que lo transforma y enriquece, como describe Apolinar en el prefacio al drama. Cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo, ha creado inconscientemente el surrealismo. Una mujer mexicana llegaría a combinar estos estilos de una manera especial. Frida Kahlo comenzó a pintar durante su convalecencia del accidente que sufrió cuando regresaba a su casa de la escuela en autobús el 17 de septiembre de 1925, que la dejó gravemente herida y con secuelas el resto de su vida. Junto a la cama había un espejo donde Frida se veía a sí misma, se descubría y experimentaba con ella su propio modelo. Este fue el inicio de sus numerosos autorretratos. Este primer estilo juvenil estuvo influenciado por la pintura retratística mexicana del siglo XIX de inspiración europea. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias, su entonces novio. En este primer autorretrato emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. En 1927 su pintura se volvió más compleja. En ese año pintó el retrato de Miguel en el Ira, un óleo sobre lienzo donde muestra a su compañero en un fondo muy particular y simbólico, lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde realizó el retrato de su hermana Cristina, con líneas muy puras y tonos muy suaves. Casada con Diego Rivera en agosto de 1929, la influencia de Diego en la pintura de Frida se reconoce a partir de entonces, con importante cambio de estilo orientado hacia el mexicanismo, hacia la afirmación nacional mexicana. Así se unió al grupo de artistas en el que participaba Diego, que propugnaba un arte autóctono mexicano, integrando objetos del arte popular y de la cultura precolombina. En sus autorretratos, Frida se representaba vestida de campesina o de india, expresando su identificación con la población india. Durante 4 años el matrimonio vivió en los Estados Unidos, desde noviembre de 1930. En Detroit reflejó en su óleo Henry Ford Hospital su trágico segundo aborto. Se ve a Frida desnuda en una cama del hospital, con la sábana blanca empapada de sangre. De su vientre salen 6 venas rojas que se enlazan a 6 objetos que son símbolos de su sexualidad y del embarazo fracasado. Rivera, consciente del valor de la obra y de este periodo, dijo: Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte. Pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más intimistas de cabeza o de busto se complementaban con objetos de significado simbólico. En cuanto a los retratos de cuerpo entero, se integraban en representaciones escénicas y enmarcaban su propia biografía. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio, con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Estas representaciones rompieron tabús, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Tanto los críticos de la obra de Frida Kahlo como sus biógrafos coinciden en señalar que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta casi imposible al analizar la temática, la simbología
y hasta la técnica de la obra de la artista. Se trata de trabajos de sesgo muy personal y autobiográficos. Frida es sujeto y objeto de su pintura. Difícil de clasificar unívocamente en una escuela, su obra se caracteriza por una síntesis de elementos expresionistas y surrealistas con una temática popular. No obstante, ella misma declaró más tarde: creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad. La denominación de surrealista para sus trabajos se basa en una razón principalmente histórica. André Breton definió así su obra en 1938 durante una visita que realizó junto a su esposa a México, en la que Frida vivió con anfitriones. En 1939, Frida viaja a París para mostrar sus cuadros junto al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Durante este viaje logra impresionar a Picasso y a Kandinsky con sus trabajos. Picasso escribió más tarde a Diego Rivera una carta con grandes elogios para Frida, destacando sus habilidades como retratista. Un año más tarde, Frida participó con La Mesa Herida y Las Dos Fridas en la versión mexicana del Gran Evento en París de 1938. La exposición internacional de surrealistas de la Galería de Arte Mexicano de Llorona, una exposición que también contó con el apoyo de Breton y en la que participaron, entre otros artistas, otras mujeres: Leonora Carrington y Remedios Varo. Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista. La apreciación de su trabajo pictórico se produjo después de su muerte, tardando más de una década en alcanzar verdadero reconocimiento internacional. El 6 de mayo, tras un intento de suicidio, tienen que hospitalizarla. Sin embargo, el ánimo y la valentía la acompañarán hasta el final. Movilizándose en silla de ruedas, el 2 de julio participó junto a Diego Rivera y Juan O'Gorman en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Frida Kahlo murió en Coyoacán el 13 de julio de 1954. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes Llorona porque la luna lo engaña. Anda